Salmo 55. Plegaria para la destrucción de enemigos traicioneros. Al músico principal, el Nejinot, másquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus malos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Este Salmo 55 es un salmo imprecatorio, es decir, un salmo donde se le pide a Dios que aplique la justicia sobre los enemigos. Pudo haber sido escrito por David después que lo traicionara su propio hijo Absalón al intentar usurpar el trono, como una de las terribles consecuencias del pecado de David con Betsabé. Así le dijo el profeta Natán en 2 de Samuel 12:10. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto al Señor menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Al mismo tiempo que Absalón inicia su revuelta contra su padre, Aitofel, quien era amigo y consejero de David, le da la espalda, abrazando y apoyando la causa de Absalón. De modo que David fue traicionado al mismo tiempo, tanto por su hijo como por su propio consejero. ¿Puedes imaginarte el sentimiento de David ante semejante situación?
El versículo 1 dice así: Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. El versículo 2 complementa: Está atento y respóndeme. Podemos observar en estos versículos que en medio de su angustia, David sentía como si Dios estuviera distante, por lo cual le pide a Dios que esté atento y le responda. Al creer firmemente que podía enfrentar cualquier cosa, siempre y cuando la presencia de Dios estuviera en su vida. El versículo 3 dice así: Porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Esta expresión de echar iniquidad describe algo que se vuelca encima, cayendo de manera aplastante sobre la víctima. Entendemos, por lo tanto, que David estaba experimentando una opresión de tristeza tan grande, de donde solamente podía levantarse con la ayuda del Todopoderoso. De manera similar, así se siente la depresión. Y todos los que en algún momento la han experimentado pueden dar testimonio de que es como una fuerza que te mantiene echado sobre la cama, sin ánimo, porque el sentimiento es demasiado aplastante. Cuando los ataques de los enemigos te mantienen oprimido de este modo, y a veces el enemigo eres tú mismo, solamente la mano de Dios puede levantarte. Debemos entender que la oración, así sea en medio de lágrimas, la comunicación con Dios en medio de la angustia, será lo único que pueda liberarte de este espíritu de desánimo. El versículo 6 dice así: ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Habiendo empleado David numerosos sinónimos de temor para transmitir lo profundamente aterrado que estaba, podemos ver que el deseo de poder volar y descansar como las aves refleja su desesperación, pues anhela escapar de la situación y de las intensas emociones que le oprimen. ¿Te has sentido alguna vez así? Como con ganas de salir corriendo o huyendo y alejarte de todos los problemas. Pues bien, David se sentía precisamente así. El temor y el terror expresados en el versículo 5 reflejan que era tanto el estrés al que David se encontraba sometido que le causaba angustia mental, de la cual estaba deseoso de escapar de algún modo. A veces, es factible alejarse de la situación que está provocando el dolor o la desesperación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no es posible. Muchos son los que sufren angustia, tristeza, temor y terror. Pero la mayoría opta por soluciones momentáneas y erróneas, que suelen empeorar aún más el panorama, refugiándose en las drogas, en el alcohol, el cigarro, en relaciones extramaritales, compras compulsivas y mucho más. A lo largo de este salmo encontramos que la mejor solución, y dicho mejor aún, la única solución real que existe para recobrar el aliento de vida, es acudir precisamente a quien nos ha dado su aliento de vida, el mismo Dios. El versículo 9, por su parte, dice así: Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. El versículo 11 agrega: Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Tras derramar ante el Señor un relato sincero de cómo lo afectaban las circunstancias, David describe la situación más objetivamente y le pide al Señor que intervenga.
En realidad, escapar no era una opción, pero la oración sí lo era. Los versículos del 12 al 14 dicen así: Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría yo soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Podemos ver aquí que la traición de un amigo o familiar cercano siempre es más dolorosa que la persecución de cualquier enemigo, pues en las dificultades de la vida se supone que se cuenta con la fidelidad de los íntimos. Ante el enemigo declarado, se pueden tomar medidas de defensa, mientras que la traición del amigo coge totalmente desprevenida a la víctima, por lo que el golpe moral y psicológico es más profundo y doloroso. El salmista siente que la deserción de su falso amigo es el peor golpe de todos. La traición de un familiar o amigo es un acto muy bajo, en el cual se olvidan los buenos momentos compartidos, así como toda asociación en público y en la adoración. Definitivamente, es un acto casi insoportable. El versículo 15 dice así: Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Si los sentimientos expresados aquí parecieran indignos de alguien que rinde culto a Dios, podemos empezar por comentar que al menos eran sinceros. Y el salmista abre su corazón con Dios, por cuanto Dios había hecho esto anteriormente con los enemigos de Moisés en el libro de Números, capítulo 16, versículo 30. Cuando Coré se levantó contra Moisés y se abrió la tierra, y literalmente tragó vivos a todos los rebeldes, Coré y todos quienes le apoyaron. David recuerda esto y le pide a Dios que ejecute el mismo juicio sobre sus enemigos. David expresa una ira justa por la completa asociación y confabulación malévola de ellos. Pero podemos ver que no toma venganza por su propia mano, sino que deja la venganza en manos de Dios. De la misma manera, debemos actuar todos los creyentes. En el momento, y dependiendo del nivel espiritual de la persona, podría decirse que es natural algún arrebato de palabras deseando más bien venganza que justicia. Porque en los momentos de suma injusticia contra nosotros, nuestra parte humana o carnal, nuestros impulsos primitivos pueden asaltar nuestra mente. Es por esta razón que Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27: Airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y complementa el mismo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estos versículos nos dejan en claro que es normal enojarse o molestarse. Ser cristiano no significa que nunca te enojes. El problema es ponerse en el lugar de Dios y por encima de Dios al querer tomar venganza por nosotros mismos. La aplicación de la justicia es exclusiva para Dios. Los versículos 16 al 18 nos dan la clave de lo que debemos hacer. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Podemos ver que el salmista no se esforzaría por enfrentarse a las conspiraciones de sus adversarios
imitando sus malas acciones, sino que, en oposición directa a su comportamiento impío, recurriría continuamente a Dios. La confianza de David en el Todopoderoso se basaba en una sincera dependencia de Él, demostrada por la oración constante. La oración es un arma tan fuerte y a la vez es la mejor medicina, que aunque las situaciones adversas no hayan terminado, el alma recibe la paz de Dios. Dios, por su parte, responde a David en el versículo 22 que dice así: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta es una afirmación de que Jehová sustenta a quienes dejan asuntos injustos en sus manos. Hay pocas cargas más difíciles de llevar que las de cuando alguien que alguna vez fue un amigo se convierte en un enemigo traicionero y peligroso. David sabía que incluso esto era una carga que Dios podía y debía llevar, pues no le correspondía a él llevarla. A veces, Dios permite cargas sobre nosotros para probar nuestro carácter y nuestra fe en Él. No porque Dios no conozca lo que hay en nuestro interior, sino para que nosotros mismos veamos lo que tenemos dentro del corazón, pues la forma de responder en las adversidades revela nuestro nivel espiritual, nuestra fe en Dios y nuestro carácter o falta de carácter. Acompáñame a hacer esta oración. Amoroso Dios y Padre eterno, te doy gracias por esta porción de tu palabra. Tu palabra es medicamento para mis heridas. Ayúdame a dejar todo asunto en tus manos. Aumenta mi fe y ayúdame a no permitirme guardar odio y tristeza en mi corazón. Bendito y alabado seas en todo momento. Amén y amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Esta fue la reflexión del Salmo 55. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.